grupo, digamos, yo sé que Buenas noches, amigos de Cocaine Bear, el programa de fitness y ciencia ficción número uno. Acá estamos. Ay, mascotas, volvieron las mascotas, ahí está. Volvió el oso macha, volvió maravilloso. el. Perfecto. No tengo. Hola, buenas noches. Los jóvenes escritores Joel, Kutu y yo, señor Andrés Solave, estamos Señor aquí Andrés. una vez más, festival. ¿Qué tenemos hoy? A ver. Un libro Tenemos- maravilloso. Este no. Ah, sí, este sí. Uy, está en Nova. No había cachado. Ya. Mira, Maravilloso. No lo había visto ahí. Ya. ¿Lo ven ahí en pantalla grande? Ahora sí. sí, Ya, maravilloso, listo. Estamos. La Guerra Interminable, Joe Haldeman, premio Nebula, premio Hugo, premio Locus, todos los premios. todos los premios, se los llevó para la Todos casa. los premios. Ahí sí, Y es una como parece. trilogía. Es una trilogía O y sea, dos libros o más. sea, o sea, no es una trilogía en sentido Son dos. estricto, Es una son serie. dos. Son dos, pero igual hay otro que, lo que pasa es que está dentro como del contexto de la historia, pero no sigue la historia, que es el pan interminable, no sigue la historia. Pero solo el mismo personaje, otro. No, el personaje solamente está en la Guerra Ya, Interminable y dejan en paz a Mandela. no, pero en Libertad Interminable sí sale, en la segunda parte. Chucha, puta Mandela, bueno, no queda nunca tranquilo el pobre. Ya, entonces tenemos Joe Haldeman, un gran escritor de ciencia ficción. A ver, ahí está, Ahí ¿viste? está, Va mira. encima y Sí, tiene nos acompaña esta noche, Joe, los rasgos característicos de un gran hombre. desde la eternidad, ¿viste? Barba y calvicie. Oh, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Está bien, bueno, A está ver, bien. puedo hacer la cara. Sí, a ver, ahí está, ¿Ah, Joel? ahí ¿Viste? está. Oh, ahí sí. ¿Viste? Joe ¿Viste? Haldeman. Joe Joel Haldeman. Haldeman. ¿Viste? Bueno, pero bueno, buen escritor Joe Haldeman. Es Entretenido. que yo me acuerdo que él tiene otro libro que leímos que se llama El engaño de Hemingway, que es maravilloso ese libro. Ese es tu burra y la papa. No sé por qué no lo hemos comentado ese libro, pero Bueno, tenemos una oportunidad, pero es Tenemos. que salió con este libro, es que tanto libro de ciencia ficción. Si yo me acuerdo, yo estoy viendo el Facebook de la Tres Coronas y él tiene como las colecciones completas. Y yo realmente veo las fotos así, sí, hoy no hemos sí. hablado de este, no hemos hablado de este otro, Mm, oh, bueno, entonces no. O sí. sea, hay que seguir con Game Bear a través de los siglos, ¿cachai? Porque no, Coca Imperial interminable. es Sí. interminable esto. Algún día llegaremos al engaño de Hemingway entonces, por favor. Forever Coca Imperial. Está bien. Forever and ever. Después nuestros hijos tienen que seguir como cuando mueren los músicos y los hijos toman la batería y la weá. Sí, van a heredar el programa y todos nuestros suscriptores. ¿Viste? Como los ¿Quién se ríe? Jaivas, Ya piensa en su hijo como los haciendo Cocaine Jaivas. Bear en el futuro. Ahí ya tenéis que elegir uno de los dos. A Pablo o ¿cómo se llama tu Ya, otro hijo? Se me olvidó. Max. A Max. Max. Uno de los dos va a ser tiene que tomar la posta ahí en el futuro ahí. Yo parece escéptico al respecto. Ya. ¿Y qué más tengo? Ah, una imagen ahí como de las batallas. La batalla final, yo creo. Y, mira, no sé, como que alguien. Yo pensé que era la trilogía y no, pues puso 3 veces el mismo libro. Sí. Estaba muy entusiasmado. Entonces, como Sí, sí. para la Le idea del gustó. interminable. Que no quede en duda. Pero no, ahí está bien, pues con el logo de Kimber podemos empezar a hablar de este libro. Yo había hecho como dos apuntes así, pero son como apuntes no centrales del libro, entonces pueden como un poco, o sea, más como de conclusiones. Entonces pueden hablar un poco del libro. Pero, Kutu, tienes tu sección. ¿Quieres ingresar tu sección una vez más? Sí, el tiro largo, ¿no? Mi Sí, al sección tiro grandes nomás, libros que no po. he leído. Grandes Grandes libros libros que que no no he has leído. leído. Ya, a ver, Espérate. a ver. No, eso. Ahí. ¿Suena o no? Ya. Ya, Grandes libros que no he leído. Ahí está. ya. Hoy día nos toca un gran libro que no he leído. Es de un escritor, se llama Emmanuel Carrer, o Ya. Carrere, quizás como queréis decirle. Es El Adversario. Emmanuel Ya. Carrer, sí. Oye, pero esa edición, a Es ver, parisiense este tipo es parisiense y creo que todavía está vivo. espérate, muéstrame la edición que quiero verla mejor. ¿Es de anagrama igual? 50 aniversario de anagrama. Sí. Ya. Bueno, este libro yo sí lo he leído, Eso es. puedo hablar un poco de él,
por favor. pero Emmanuel Carrère es un escritor francés, como muy inteligente, como suelen ser los franceses, pero es un escritor particularmente egocéntrico, o sea, siendo que la literatura siempre junta gente muy egocéntrica, Carrera es como más egocéntrico que todos los otros escritores juntos. Es un tema muy, muy complejo ese. Entonces el egocentrismo de Carrera es a veces ¿cómo es la Obnubila, palabra? Se me fue. obnubila, Omnibula, obnubila, Obnubila omnibula, o perdón, bloquea ya, obnubila. omnibula, Ya, bloquea, pues, obnubila, ya. obnubila, omnibula. obnubila la calidad de sus libros, ¿cachai? Porque él es demasiado figurín en él. Entonces, de repente, sus libros, él recomienda otros de sus libros, viene como con publicidad, habla de sus Ah, qué talentos. bueno, qué entretenido. Para referencia a mi libro, ¿ah? Referencia. Claro, y si no, y Cita a si mí pueden, mismo. pues, bueno, pero allá así No, como te más en dice serio, Carrere et al. Carrere et al. no, Sí, pero ya está más bien. en serio, Carrere tiene, entre todos los libros que hizo una biografía de Philip K. Dick. Entonces, igual Sí, la podríamos revisar porque nosotros que nos gusta tanto K. Dick, ahí como entrar el mundo Carrere por ese lado, ¿cachai? la tengo acá, la tengo acá. Claro. Si Y queréis, yo otro, leí otro gran varios libro libros de que no he Carrere, leído. pero El adversario es un libro muy bueno, pero a la vez como muy chocante. Es muy fuerte el tema que toca, no lo voy a mencionar ahora para no spoilear, Ujú. pero resulta un poco desagradable. Y el protagonista, que es una persona real, se parece mucho a nuestro amigo Alexia, ¿cachai? Ah, ya. Entonces como que es igual es complicado una Alexia desplegado en el mundo real y haciéndole daño a gente muy real. Entonces, Ah, como que incluso genera un poco malestar el libro, pero es cortito, sí. Tiene como 180, 200 páginas. o sea, Alexia haciendo lo que Alexia no se supone que no ha hecho. O sea, es como un weón que estudia medicina y bota la carrera en primero, ¿cachai? Y después le dice a sus padres que sigue estudiando y después le dice a sus padres que se tituló, ¿cachai? Y Ah, sí, después sí, no, sí. Y después se Entretenido. casa así, y todos los días, y se casa, o sea, se compra una casa bonita en el sur de Francia y todo, y todos los días va a trabajar. Y en vez de ir a trabajar, como no es médico, va a los bosques y pasa el día ahí. Bacán. Entonces, Dejémoslo hasta ahí. ya, claro, Pero, pero sí, imagínate un buen de ese nivel. sí. Y que tiene que Y después después empiezan a justificar todas casar. las mentiras y conseguir todo el dinero para su falsa vida de médico. Sí, pues. ¿Cachai? No, es Es cuático como el libro. entretenido, como me suena así Es como el intenso. al talentoso señor Ripley. Es súper claro, y claro, deviene en historias de crímenes, de estafa, Sí. como el señor Ripley, pero de Entonces, verdad, porque este buen existe. claro. Entonces, Emmanuel Carrere, franceses, el adversario. Yo creo que vamos a Un hablar gran libro, la un biografía gran de y Dick. desagradable libro. No, pero es interesante el libro, es interesante, no, Sí, no, sí es bueno, sí, está claro que es bueno, sí, está dentro de pero, la sección grandes libros, que no he leído. Yo sé que es pero bueno. eso el final es complicado, complicado, sí, Ya, pero bueno, ya volvamos a nuestro buen amigo Hugh Haldeman. ya. Entonces, a ver, déjame volver ahí ya. Literalmente volvemos a él. Y lo que yo quería mencionar, sí, al principio, de que lo que leí un poco de que la guerra interminable destilaba o reciclaba las experiencias del propio Joe Haldeman en Vietnam. Él estuvo Sí, ahí es cierto. como soldado, Eso, como private, eso es cierto. y a partir de ahí él traspasó hacia la ciencia ficción una novela o sea, ¿cuántas páginas tiene? ¿Alguien lo tiene en papel este libro, no? No, pero tiene 200. como 250, 300 páginas. Pero es un libro sumamente logrado porque el protagonista, el Mandela, es físico. Sí, Entonces tiene como toda la parte de la física, del viaje de espacial, está muy bien explicado eso. Hay mucha ciencia dura. Sí, mucha está ciencia muy trabajado. dura, en las armas, ¿sí? Al final como que tienen como una especie de campo de fuerza especial, el campo estático, de éxtasis, ¿cómo se llama? El campo de éxtasis, ¿se acuerdan? ujú. Sí, 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 sí. Entonces ¿cómo inventa todo un espacio que me hizo acordar un poco la gente de Doom, las peleas que hacen en Doom que tienen que ser con espadas, porque todas las otras armas habían sido bloqueadas, las armas convencionales habían sido bloqueadas, Sí, pues. pero no, o sea, no, estoy en desorden, pero lo que digo es que es un libro bien escrito, es un libro divertido y al mismo tiempo muy bien concebido. Porque él hace toda la explicación científica del viaje espacial, de los armas, de la estrategia, entonces es muy interesante. ¿Cachai? Aunque al Sí, principio puede parecer un poco liviano.
Entonces ahí de él empiezan a resumir un poco el argumento, porque no, hay para que lo hagan más, para que la gente lo entienda mejor. Sí, bueno, sigue la carrera de un personaje Mandela, que no tiene nada que ver con el Mandela de Nelson Mandela, sino que el apellido en realidad le eligieron los papás que eran hippies Claro. y se lo tradujeron mal porque en realidad habían elegido Mandala. Mandala, pero como no le entendieron, digamos, cuando lo fueron a escribir, al final lo escribieron como sonaba, Mandela. Típico error del registro civil. Mm. Y sigue su carrera porque parte como soldado raso y llega, si no me equivoco, A mayor a mayor. o a comandante. No, Bueno, que fue Comandante, comandante, bueno, el comandante. comandante es un rol, sí. Al final pero termina de comandante de la última batalla, digamos, de esta guerra, que no es interminable, pero sí es larguísima. Estamos hablando de algo así como 700 años de guerra, No, 1000. ¿sí? ¿1000? lo, 1000. lo que pasa es que eran como 1700 años de guerra, parece. Sí, sí, me acuerdo. Sí, Porque terminaron. el último ser, el que era un solo ser repetido, él le dice, no, la guerra duró tanto, y era como 1746 años. Mm, Es igual larga que la chucha. Y sí, explican lo por que qué pasa había es sido tan que larga. Pero sí, bueno, lo que eso ya pasa al es que final. sí, hay dos líneas que a mí me interesan mucho en esta historia, porque el personaje es un típico hijo de los hippies de los años 60. De hecho, por eso se llama Mandela, digamos. Ya sabemos que es por una mala traducción de Mandela, y la novela es muy hábil en explicar los efectos de la relatividad en una guerra prolongada, en una guerra que se desenvuelve en espacios siderales y por lo tanto cada vez que se alejan y vuelven a la Tierra han pasado 40, 50, 300 años de un momento a otro. Y esa tensión entre un personaje que nació en 1970 y algo, no me acuerdo si nació en 75, 77, 75. 75, y el hecho de que cada vez que lo mandan al frente y digamos, se desprende completamente de la evolución de la civilización, de modo que cuando vuelve a la batalla han pasado a veces 300 años y le tienen que explicar qué es lo que ha pasado entre medio, de hecho que ni ¿Qué es siquiera lo que el se perdió idioma. en la Tierra? ¿Qué es todo lo Es que pasó claro, en la Tierra? Sí. entonces, entre una batalla y otra, estamos hablando de un chico de 24, 25 años, que en realidad toda esta historia se desenvuelve entre que él tiene como 24, si no me equivoco, hasta los 26, 28 Como hasta años, los una cosa así. 35 parece que llega a tener. La cuestión es que No, su a vida, los digamos, 28 años. a los Ya. 28, sí, es entre los 24 y los 28, son 4 Son años de 5 su años, vida. entre los 23 y los 28 años más o menos. Que Pasan estaba recién titulado 1700 de años en la física. Tierra. 1700 años en la Tierra. Entonces, esa tensión en que yo voy a la batalla, peleo, a veces las batallas son medio insustanciales y vuelve, y han pasado 40, 50 años, después voy a otra nuevamente a la batalla y vuelvo, y han pasado 300 años, y la gente de la cual la reciben lo ven como un dinosaurio, digamos, y eso que tiene 24 años, digamos, es una cosa fantástica ese juego, digamos, de ir y volver y las evoluciones que ha tenido la civilización, me parece que es lo más notable. Notable. Y hay mucha ciencia dura, digamos, aplicada. Y eso efectivamente es lo que ocurriría si se dieran los supuestos, digamos, del que parte la novela, que es que de que hay una sobrepoblación humana, estamos hablando de 9.000 millones de habitantes en la Tierra, hay una presión, por lo tanto, para salir a explorar nuevas fronteras, y en esa exploración la civilización humana se encuentra con otra civilización y hay desde ya una tensión y de hecho una guerra con esta Los civilización con la cual, taurinos. con los taurinos, que son, que también, que digamos que son completamente distintos a nosotros, y con los cuales no tenemos contactos. Y eso digamos, eso deriva, digamos, obviamente una desconfianza, y el hecho de que estén ocupando espacios digamos, lugares estratégicos va generando, digamos, esta tensión con los seres humanos y que provoca la guerra que, como digo, se prolongó por 1700 años. Pero sé que no está así. Pucha, ¿cómo lo podemos orientar un poco, Cuto, Es así súper como... simple, o sea, parte por el principio siempre. Sí, igual él acaba de decir como las grandes ideas del libro y esa weá es impresionante, eso es verdad. Pero claro, el libro también tiene un desarrollo bueno, el autor elige empezar, cada capítulo tiene un nombre, el nombre del
¿cómo se le dice? El rango que El él tiene. rango del Entonces, soldado entonces empieza a Mandela, decir soldado, qué sé yo, teniente, sargento, teniente, capitán, mayor, qué sé yo. Entonces, cada vez que va, él, va en su incursiones, cada una de las campañas, él va y vuelve, lo ascienden. y claro, lo asciende porque sobrevive, básicamente, más que nada porque sobrevive. Era como ese era todo el requisito que él tenía que debía Sí, tener, cumplir para poder ser ascendido. Loco, sí. Las tasas vuelve, de sobrevive. mortalidad eran sobre el Entonces, 90%. Digamos. entonces, claro, él empieza la novela cuando están reclutándolo, él está ahí con todos los compañeros, su primera selección, que están, son todos Sí, universitarios, hay que contar como el detalle de cómo empieza la novela. Es muy friki esa parte, porque están les haciéndole pone un un documental. un video motivacional, así como Sí. esto es lo que ustedes van a tener que ver, hacer aquí el entrenamiento, la cuestión, y lo empiezan a retar. Y le dice sí, y los otros que no prestan atención, así como que están medio típicas personas que no están prestando atención al video, los retan, ¿no? Y háganle honor, le dice a las personas que murieron para hacer este documental. Y el otro dice, pero ¿cómo murieron? ¿Por qué murieron si un entrenamiento? No, pero aquí tuvieron que morir de verdad, o sea, los mandan a la muerte de verdad para poder que sea realista, no sé, me imagino una cuestión así. Pero No, después no, ya se es dan que cuenta mira, que, es como es interesante esa cuestión porque parece que fuera como un chiste, es que pero eso tú es lo que te... quiero preguntarle, porque mira, la novela empieza mucho como comedia. Tiene partes muy absurdas que quizás quiere replicar como el absurdo del comienzo de una guerra, porque igual es como no tiene mucho sentido. Pero después esas partes humorísticas empiezan como a escasear. O sea, se mantiene un poco la ironía de Mandela, pero O ya sea, no están presentes. O sea, como que o la sea, historia empieza como comedia y después termina como tragedia. O sea, o sea, no. no, la comedia sigue de fondo hasta cierto punto, o el sentido del humor, no la burla ni nada de eso, sino el sentido del humor sigue de fondo. Pero la verdad Sí. es que, claro, cuando tú te das cuenta que los viejos, cuando están en ese video, esa película que le están pasando a ellos para mostrarles cómo hacer el entrenamiento de ellos, Era y le como dicen, ocho formas de matar a una persona sin armas. claro, Así, una pues, cosa así. como con un Eh, codazo, un tenedor, claro, y así. los otros empiezan a cuestionar porque son todos estudiantes egresados ya titulados licenciados de Con distintas armas, que áreas, tienen armas. ¿cachai? Tienen, que son físicos, bioquímicos, así, son puros locos cabezones, todos los que están ahí Sí, reclutando. los manda precisamente a ellos porque tienen que estar, a ver, tienen que ser gente muy útil, digamos, para estar en el frente de la batalla. Además, tienen que reaccionar ante las eventualidades, digamos, obviamente inesperadas. Y yo creo que todo está vinculado al hecho de que el libro parte de la base de desacralizar la vida humana, porque en el fondo eso de morir deja de ser tan importante. Estamos hablando de que la mentalidad digamos, de esa civilización es que hay demasiada gente, básicamente. Hay demasiada gente, por lo tanto la vida ya desacralizada no vale tanto. Entonces, el hecho de que hayan usado gente para hacer unos documentales y que esa gente haya muerto efectivamente realizando los documentales carece de importancia precisamente porque la vida no tiene ningún valor. De hecho, cuando parte, digamos, Mandela con su gente, la primera campaña son de adaptación, o sea, la primera campaña es de adaptación a un clima frío, y ahí ya muere un montón de gente, no me acuerdo Como que cuánto, los pero un atacan a porcentaje. propósito. No, lo que eh, pasa es que, lo nos que, pasa es matan que a ellos propósito. le dicen al principio, le dicen, ¿sabes que ustedes cuando vayan para allá van a morir? Aquí la mitad va a salir muerto, o sea, la probabilidad son de que el En el puro 50% entrenamiento sobrevive. muere un montón de Sí, gente de tienen que modo morir. muy Ellos absurdo. lo tenían contemplado. Ahora, ¿por qué eligen a estas personas? Claro, porque ellos efectivamente, en ese momento cuando empieza la guerra, ellos no conocían al enemigo. Entonces necesitaban gente científica que pudiera identificar cosas, que pudiera estudiar Mm. cuestiones, ¿cachai? Que tuviera la capacidad de, de ver cuáles eran los puntos débiles del enemigo, ¿cachai? Y también adaptarse a los planetas que no tenían ni la más puta idea cómo iban a ser los planetas, en los que iban a estar combatiendo. Entonces, claro, entre Entonces, todas esas cosas, a ellos los meten en este sistema de entrenamiento, los mandan a un planeta, creo que era más allá de Saturno, por allá, en Titán, no sé dónde creo que Claro, era. sí, el primer sí, planeta. sí. Sí, Entonces, era ese el hecho del de que entrenamiento. sí, entonces el hecho de que valga tan poco la vida a uno le da risa, digamos, de que, o sea, le extraña, digamos, resulta chocante y parece una broma, digamos, que esa cantidad de muertos y muertos de una forma bastante absurda, congelados, reventados, y como que a nadie le importa mucho.
porque en Es que, realidad se si, dramatiza muy si tú poco. te das cuenta, cuando le enseñas las ocho formas de matar a una persona sin nada, como era la cuestión, Sin ellos, armas. ellos cuestionan sin armas, ellos pues, se cuestionan toda la tontera, toda la cuestión, bla, bla, bla. ¿Y por qué si una mina dice, ¿por qué tengo que estar sin armas si siempre voy a estar con una pistola, con una granada, con un cuchillo, de tener de todo, nunca voy a estar sin armas? No, no, pero sí puede llegar el momento, la cuestión. Acuérdate que al final, cuando el loco era capitán de la nave, a un loco lo intenta matar. Tipo, Hay el intento de asesinato Grumbeland. claro, y adivina cómo lo detiene, sin armas. Le hace como una cuestión, y se acuerda de las 8 formas de matar que tenía antes, que le habían enseñado. ¿Cachai? Sin armas. Entonces era entretenido esa parte porque al final igual Ah, ata la ridiculez del principio con que al final lo usó igual. Porque cuando le está haciendo el discurso, el loco lo ataca a traición y bueno, se da vuelta y bueno, tenía ya todo un entrenamiento porque más encima era oficial y todas las cuestiones. Y como que dice, este bueno no tiene ni un caso conmigo, o sea, hace para el lado, le pega así y lo deja botado. Sí, ¿Cachai? bueno, no, una pero de las déjame un gracias poquito. de la evolución, una de las gracias de la evolución tecnológica es que cada vez que él volvía, digamos, de una campaña, algo había pasado en la formación militar que significaba una ventaja. Por ejemplo, eso es lo que tú estás diciendo. Acuérdate que lo que pasaba era que a él después lo programaban, Sí, cuando fue una ya Matrix. volvía a la Sí, Tierra, le aplicaban una especie de programación mental que le enseñaban no sé cuántas, digamos, que aprendía como instintivamente a 21 formas de matar, defenderse, había aprendido. y entonces como que Sí, en realidad ni siquiera necesitaba entrenar. El cuerpo ya lo tenía, tenía la experiencia militar y le ponían un chip, digamos, lo enchufaban unas horas y listo, aprendía, digamos, un montón de habilidades. Después tenía que simplemente recurrir a esa información que tenía en la cabeza. Y así, de claro. hecho, pudo matar a este personaje. O sea, no lo mata, no lo mata, pero O O sea, sea, lo reduce. lo Lo reduce. reduce. pero era necesario matarlo después, esa parte igual es interesante. Es interesante esa parte, sí. No, no, pero yo Eh, quería como anotar una vez esa parte del principio, de que está como esa situación que la Tierra hay mucha gente y descubren esta otra civilización, los taurinos, porque eran como de Aldebarán, pero decían, nadie les va a decir los aldebarianos, entonces eran como la constelación de Tauro, ya los taurinos nomás, y se genera inmediatamente la intención de hacer una guerra, porque ya eso, ¿cuánto se llama? Iba a estimular a la propia civilización que estaba un poco en decadencia, entonces el hecho de la guerra cambia todo lo que era la vida en la Tierra. Entonces, y después claro, después de que regresan de la primera campaña, ya en la Tierra era un poco como como el mundo feliz de Huxley. Así estaban todos ahí con sus drogas, con su o los pantallas. Entonces, es muy interesante como el avance, siendo que la guerra es algo tan remoto y que realmente son campañas de 30 personas, están mandando 30 personas al otro lado de la galaxia, pero esa campaña, ¿cuánto se llama? Modifica a la gente. Que es un poco lo que estamos, o sea, nosotros quisimos hablar de la guerra terminal por el tema de que hay la guerra Rusia-Ucrania. Entonces, claro. es muy interesante de cómo esa tensión se manifiesta en el libro entre lo que ocurre en las campañas y lo que a la par va ocurriendo en la Tierra. Entonces, ahí no, por ¿Qué es ejemplo, lo que pasa? cuando Sí, Bueno, al final del libro te explican cómo habían hecho toda esa maquinaria de publicidad y de de armamentística para poder, propaganda. de propaganda, ¿cierto? Perdón, propaganda, para poder activar la economía en el mundo, cosa que al final encontraron que no era necesario. Pero bueno, esa es la parte de la historia, ¿cierto? Pero nace así, pues, nace por un encuentro con estos locos y ellos deciden que son el enemigo, la Tierra está en mala posición sociopolítica, económica, y es verdad, pues claro, mandan grupos muy pequeños, pero no son los únicos, ¿eh? No son los únicos que hacen campañas, son como 10 grupos, pero son todos reducidos, son 50 personas, 50, ¿cachai? Es interesante eso, ¿verdad? O sea, Cómo no mandan están grupos los reducidos. elementos para hacer una guerra interplanetaria y la empiezan a hacer nomás, Sí, ¿cachai? pues, sí, La hacen como los amigos, así como guerra de guerrilla, que es un poco lo que pasó en Vietnam. ¿Cachai? En el fondo, ahí hay como una crítica a Vietnam, de que en el fondo no están los elementos para ir, invadir un país, ¿cachai? Y claro, ¿cómo lo invaden? Así mandando un grupito por aquí, un grupito por acá, y claro, diste el jugo 20 años, ¿cachai? claro. Entonces, por ahí yo lo veo un poco el sentido de eso, de que el apresuramiento, porque cuánto se llama, le va a dar un empuje a la nación, al espíritu nacionalista, ¿cachai? Así como, es como toda esa inyección de adrenalina que significa la guerra, eso está implícito ahí, po, y está un poco como crítica también, po, porque ellos, sí, sí, si bien no lo explicitan, yo lo que entiendo es que
precisamente se utiliza la guerra para cohesionar digamos, los pueblos de la tierra. O sea, crear un enemigo externo siempre ha sido una estrategia para poder unir, digamos, a todos detrás de un gobierno mundial, porque en realidad cuando vuelve primera vez a la tierra ya está establecido un gobierno mundial. Mm. Y ese gobierno mundial tiene políticas de natalidad que son bastante radicales y que se parecen mucho, por cierto, a las políticas de natalidad que estamos viviendo ahora. Pero esto crea una situación una situación tensional muy fuerte entre aquella generación que salió a defender la tierra y aquella que se quedó, y que incluso se ven en la propia familia de Mandela, porque esa generación de las personas que fueron a luchar tenían una mentalidad de agresividad y, digamos, de conducta muy distinta a la de las generaciones que vinieron posteriormente, porque las generaciones que vinieron posteriormente fueron formadas para obedecer las órdenes del liderazgo mundial y para no reproducirse. Porque de hecho, eso es lo más chocante, digamos que, bueno, a ver, contando un poco, cuando el soldado Mandela va y tiene las primeras escarceo guerrilleros, que en realidad no fue una batalla, sino que más bien fue una matanza de los taurinos, una Mm. cuestión que él le va a seguir penando, digamos, Esa mentalmente. es la segunda incursión, ¿cierto? Es Parece que que en es la realidad el segunda. primero fue el entrenamiento Entrenamiento. en ese Entrenamiento. planeta frío, ¿cierto? Mm. Y de ahí lo mandaron para allá, Sí, ahí tuvo su primer contacto con esta gente y con este otros que también tenían una trompa, ¿te acuerdas? Que eran como unas sí. vacas. Mm. Después, cuando vuelve a la Tierra y vuelve y ve a su familia, ya su familia no era la misma de antes, sino que, por ejemplo, su hermano menor se había hecho Como hermano homosexual. mayor. ¿Sí? ¿Cachai? Y claro, Claro. y cuando llega le regalan maquillaje, ¿te acuerdas? Que todos usaban maquillaje los hombres. Claro. Y después el ejército, cuando después de que le aplican este test, información para que pueda aprender nuevas técnicas de ataque, Eso le más adelante. explica, le explican que en la Tierra, no, es que en principio en la Tierra ya la mayor parte de la población en Estados Unidos, en Europa, en Occidente, era homosexual. Y eso lo explicita, dice, digamos, y creo que una tercera parte de la población de Europa y Norteamérica lo es también. En la India, en el Oriente Medio, la proporción es mayor, pero decrece en Sudamérica y en la China. Casi todos los gobiernos propician la homosexualidad, sobre todo porque es un medio infalible para el control de la natalidad. Las Naciones Unidas se mantienen oficialmente al margen del tema. O sea, se propicia en la Tierra una civilización no dada a la generación, a la no violencia, pero la gente que quedó en el espacio, digamos, que quedó luchando por la civilización, tiene una mentalidad distinta y por lo tanto no se encuentran, no se sienten bien en la Tierra y eso hace que vuelvan Sí, a pero eso es por batallar. otras razones. Eso es por otras razones. Hay otras razones porque ellos lo fuerzan. No es porque haya una sociedad distinta, sino porque ellos empiezan entienden que como que le empiezan a limitar muchas cosas a ellos. O sea, ¿te acordáis? Porque hay algo que le dice el hermano, o sea, vente para la luna, le dicen en algún momento, porque aquí somos más libres, el loco al final no quiere irse para la luna. No, pide cambio para la luna, pero ¿cómo era la cuestión? Inmediatamente lo reasignan. Lo reasigna, Inmediatamente. sí. Y ¿Cachai? vuelve Porque a... a él era imposible que se escapara por lo menos de ninguna campaña. Al final es como el ejército le va coartando todas las oportunidades. Aparte que igual sí era bien fome para él la tierra como había cambiado. ¿Cachai? Acuérdate que estaban todos los atomizados, que la gente toda sonreía, que Sí, aparentemente eran sí, todas felices, pero sí, estaban robotizados. Y sí. además tenían esa distancia, te digo, Sí, pues, digamos, por punto de eso le vista dice, ya humano. está bien, le dice, ya, no, no hay Entonces era un problema. lugar Yo, invivible para yo una me voy persona de la Tierra, normal me voy a nacida en la Luna, dice. 75. Pero él dice, ya me voy a la Luna, si él no quería irse a campaña, él no quería irse a campaña. Él dice, ya me voy a la Luna, él dice, ya, hermano, pero te necesitáis pega, no te van a dar pega en ninguna otra cuestión, al En tiro. No te van a dar general, pega en o ninguna sea, cuestión. habían varias razones. Una de las Esa es una razones de es las esa porque no razones. le iban a dar pega en nada. Y eso es verdad, y a todos estos viejos, estos niños, estas películas que dan en los 80, de los hueones que volvían de la guerra, ¿cachai? ¿Cómo se llama los hueones que vuelven de la guerra? Se me olvidó, Los veteranos. veteranos. ¿Sí? Sí. Bueno, los hueones que vuelven de la guerra nunca encuentran pega, nunca se ajustan.
¿cachai? A la sociedad tienen que, y la típica historia que tienen que o ser mercenarios o cualquier otra cuestión, o asesinos, o simplemente vagabundos terminan siendo, porque no encuentran pega de nada, Es que ¿cachai? dicen No que de la encuentran, guerra nadie vuelve. O es que volver vivo claro, no. Mentalmente ya claro, cambiaste tanto que ya no podéis volver. claro, Eso pero igual sale en una película de uno que es un tipo que es un francotirador, que es como el más mejor que, francotirador. pero no sé si será tan así, porque los locos que fueron a la Segunda Guerra Mundial, parte de los escritores de la Edad de Oro de la ciencia ficción, y quizás gran parte de los escritores de la Edad de Oro del siglo XX, de posguerra, todos habían ido a la guerra. ¿Cachai? Todos habían peleado la guerra y No, ellos no, no es están. que, es que eso lo cuenta un poco Pynchon, que Pynchon dice que la guerra fue muy distinta, habían tipos de soldados, o sea, están los que habían peleado, están los que habían hecho como la obra administrativa. Por ejemplo, cuentan mucho que la Marina estadounidense holgazaneó mucho en la Segunda Guerra Mundial. Ah, ya, claro, No tuvo entiendo. tantos Ya. combates, ¿cachai? Entonces, claro, obviamente si fuiste un soldado, pero por ejemplo, Vonnegut sí estaba traumado, po. O Sí, pues sea, está en el día 10, ese está en el día 10. claro, po, pero Ah, ya, prisionero de guerra, ¿verdad? claro, pero Pynchon así que estuvo en la Marina, no se las La tiraba cuestión todo Ah, es el día. que, la bueno, cagó. la Bueno, cuestión es que yo me acuerdo claramente que su hermana le regaló digamos, cosméticos y la verdad es que sí, se dio sí. cuenta que el mundo había cambiado para mal Es que ellos porque, venían digamos, más encima de un mundo, de un orden, porque claro, ellos eran como científicos, no habían nacido para soldados y habían sido elegidos, incluso como que tenían que tener un alto coeficiente intelectual y todo. Entonces un poco como el premio que les daban era que tenían literas compartidas cada noche. Entonces ellos su cuando, tema de la sexualidad es muy interesante. Es que por eso claro, te digo, hay mucho tema respecto a la sexualidad. al Y principio la eran todos sexualidad en la Tierra había heterosexuales cambiado. y Ya no liberales. había heterosexualidad. Y Claro, después hay Lo unas único partes que heterosexual eran los militares. sí, pues, no, y después había unas partes que llegan a una base nueva y tienen que entregar a sus mujeres y hay como orgía. Y están todos mirando. ¿Se acuerdan de las partes de la orgía o no? sí, 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 sí. Porque van cambiando de base cuando están aprendiendo y a donde llegan tienen como que soltar a las minas y las minas ya son entregadas totalmente y después ya como que ya no quieren ser usadas más. Entonces como todo ese desarrollo muy libre de la sexualidad al principio. Entonces de repente Eso se parece, le eso tocaba a se una parece compañera mucho y a la la compañera había aprendido falange. unas técnicas nuevas durante el paseo por otras literas. Claro, lo que pasa es que dentro de todas las cosas habían distintos condicionamientos a los que los sometían a ellos, y es importante esa parte también porque los soldados estos que van para allá los someten a distintos condicionamientos. Uno es el condicionamiento sexual y el otro era el condicionamiento para la guerra, para entrar en estado de euforia de berserk. ¿Te acordás que tienen dos clases de condicionamientos clave que son, No, esa pero es para, el sexual no era condicionamiento, era como sí, una no, licencia que les daban. Era, no, era en un realidad, condicionamiento, a mí me era un parece que era condicionamiento. más bien un comportamiento social adecuado, digamos, No, a la época en que... hay una parte en el libro que le explica que es un condicionamiento. Dice, todos nosotros estamos condicionados para poder, ¿para qué? Porque íbamos a ir a campañas muy largas, que íbamos a tener, no íbamos a tener más gente, no íbamos a tener una cuestión, tenemos que estar condicionados para poder acostarnos con todo. ¿Cachai? Porque Ojo iban a que estar mucho habían rato. resistencias a ese tipo de cosas, tú acabas de decirlo. Y me parece que era una cuestión cultural. A mí me da la impresión, por lo menos, de que era una cuestión cultural. Que Claro, porque y esa después interpolación, es que eso sacaba un pasaba en poco muchos eso ejércitos. y empiezan a Eso pasaba formar en muchos parejas. ejércitos. He pasado muchos ejércitos, como en la Falange Sagrada, por ejemplo, los tebanos, que no es que fueran todos gays, sino que había una cohesión tal que tenían relaciones entre ellos, ¿cachai? Y eso, digamos, ha pasado en otros ejércitos. Entonces, él extrema un poco, cuestión Todo es que seguramente él condicionamiento, vio en Vietnam, que pero cuando tú te encuentras en un medio hostil, el afán bien. de reproducirse también, digamos, Sí, se exacerba, yo te ¿cachai? entiendo eso, pero lo que pasa es que yo no estoy interpretando lo que dice. Me acuerdo literalmente que dice, el loco explica que están condicionados. ¿Cachai? En la lectura él lo dice, pero está bien, sea lo mismo lo que sea. Lo importante es que se fomentaba O esas sea, dos cosas, o sea, la yo lo que extrema me violencia acuerdo el extremo... es que los condicionan para la homosexualidad, pero la heterosexualidad mm, venía de base, pues no. no, no, el condicionamiento para la homosexualidad no está que creo que está fomentado por el gobierno mundial en la Tierra. Y por la cuestión del control de natalidad. ¿Cachai? Yo no sé Pero si pueden hacer después, condicionamientos mundiales de eso, no me acuerdo si hay condicionamiento en el ejército después, pero obviamente después cuando vuelve ya en la tercera campaña, el comportamiento sexual ha cambiado. Ya no existe ese tipo de relaciones no, entre los soldados, ¿te acuerdas? claro, porque la postura ya era que, creo que no sé, ahí yo no me acuerdo bien de esta parte, pero creo que el heterosexualismo estaba prohibido.
no me Sí, acuerdo. de ahí en adelante la Está- heterosexualidad. Estaba muy desprestigiado, sí. no, no, está prohibido, así Está literal, prohibido. está prohibido, literal. Así, no, no es desprestigiado, prohibido. Y Mm. es interesante esa parte, sí. Eh, Sí, ahí te y acuerdas que le asignan un funcionario para algo así como un funcionario de readaptación social que sí, le explica en qué siglo están, digamos, y cómo son las costumbres. Y sí. ese, claro, ese era homosexual y todo en el mundo era homosexual, salvo los de la primera generación que fueron a pelear. ¿Te Y acuerdas? la segunda, creo que la primera y segunda, porque te acordás Sí, que en la segunda todavía queda gente, entonces queda la primera y la segunda que siempre están como bien súper desadaptados, eran los más desadaptados esas dos generaciones. Entonces, claro, después, cuando vuelven en la primera parte, ya el homosexualismo está siendo fomentado por el gobierno mundial para poder controlar la población, bla, bla, bla. Cuando mm, vuelven a la tercera, la cuestión ya estaba prohibido. Ya sí, estaba de hecho ya prohibido. no era opcional ser homosexual, era Era obligatorio. obligatorio ser homosexual, claro. Mm. Entonces ahí tiene cualquier drama, el loco, está triste, dice, ya no importa, dijo puta de la cuestión, y de repente Lo que pasa es que hasta se hace pasa un una rollo fuga. con un soldado, dijo, puta, ya no sé si va a aguantar un año, pero ya, y empieza, mira, Es mira que este hace una fuga al soldado. futuro, hace una fuga hacia adelante, digamos, como los políticos, porque él sabe que, bueno, en este siglo tal vez las cosas sean así, pero ¿qué pasa si me voy de nuevo a la guerra Sí, y en 300 años más la weá ha cambiado de nuevo, ¿cachai? sí, Entonces, de hecho después cuando vuelve de nuevo, hay planetas en el que efectivamente se da la gente que es como ¿cómo es? desviada sexual, son heterosexuales, entonces se van, ¿cachai? Se van para ese planeta, y ahí hay un espacio Ah, para ellos. pero ahí tenemos que contar el cuadro completo, pero Mm. efectivamente terminan siendo permitidos siempre en algunos planetas y solamente porque necesitan un banco de Mm, cromosomas, digamos, de disponibles. diversidad Claro. Sí, genética, de sí, diversidad cromosómica disponible, ¿cachai? sí. Oye, Porque, sí, por si pero yo acaso. lo que quería mencionar es un poco así, que es como la... Porque acá, ¿quién es el enemigo? Acá no, los enemigos, o sea, formalmente son los taurinos, pero en realidad el enemigo es siempre la jefatura, po. Así donde llegan las órdenes, donde sus vías están como determinadas. Ah, sí, Porque, pues, porque por ejemplo, no tienen ellos escape. nunca tienen escape. Y, por ejemplo, ellos tenían Mm, como la esperanza de que, como iban a estar tantos años fuera de la Tierra, su sueldo iba a crecer. Y de hecho ellos vuelven sí, y son millonarios, pero no tienen como, les cobran muchos impuestos, ¿cuánto se llama? El weón cuando llama por teléfono a la luna le cobran $25.000, así, pues llama por teléfono, o cuando llama a su hermano. Y Sí, a su después, hermano. cuando vuelve al último puerto, la última vez que va a puerto espacial, le dice, ya todo el dinero ya no tiene sentido porque vivimos en una sociedad que ya no existe el dinero. o Sí, sea, claro, Sí. había sido por las puras, todo fue por las puras. habían peleado por las Hacemos la puras, no, pura, weón. no tenía ni No, y lo pero más simpático de todo es que realmente habían peleado por las puras porque después se dan cuenta Ah, que pero había estáis sido un avanzando mucho. malentendido, que no, que la guerra había sido un malentendido, que no sé, como no se entendían entre ellos. eh, Sí, ahí me parece que es lo único que yo no comparto, digamos, con el libro, que no, eso no parece realista, porque todas las especies, digamos, tienen un grado de agresividad, si no, no habrían sobrevivido. En eso cuando tú sabes que hacen un paralelo con Starship Trooper, po, de Robert Henley, porque en realidad los dos, digamos, son obras que abordan el mismo tema, pero de perspectivas distintas, o sea, que efectivamente son enemigos, digamos, en Robert Henley, y aquí que simplemente hay un sí, malentendido. pero tú tenés que recordar que esta especie, los arturianos, arturitos, no sé cómo le dicen, ya ¿los habían, aldebarianos o taurinos? aldemarianos, los Taurino. taurinos, taurinos, perdón. Los taurinos eran una sociedad pacífica al momento que empieza la guerra de un par de siglos atrás. Habían logrado la paz, ¿cachai? No es que fueran pacíficos, habían logrado la paz después de millones de años de evolución violenta, ¿cachai? Lo que pasa es que habían logrado hace pocos siglos la paz. Entonces ahí después se logra como habían llegado a una madurez, digamos, de evolución, quizás, como quiera decir. Pero no, no quiere decir que se le haya olvidado, claro, la primera incursión los toma por sorpresa, pero los buenos responden súper rápido, pues, después le hacen cagar a los humanos, ¿cachai? Entonces los locos no es que ellos habían alcanzado la paz hace poco, me mandaron unos mensajes, sabes que nosotros estamos en paz, loco, tranquilos, los humanos como no estamos en paz, les pegamos y los buenos reaccionaron, ¿cachai? Y nos hicieron cagar. Y ahí empieza la guerra. Sí, igual habría que, bueno, ya hemos hecho mucho spoiler, habría que contar un poco de que, Habría- que en realidad lo que pasa es que hay ciertos Pero es lo mejor. portales.
ciertos portales, digamos, distribuidos por la galaxia en los Los cuales colapsares. ese nombre, Los colapsares, colapsares. que vendrían siendo así como los agujeros negros, digamos, los cuales supuestamente son portales que te llevan a otros lugares, digamos, y de ahí vendrían los taurinos. Habrían aprovechado esos pasadizos para poder llegar desde Antares, que no venía, no me El acuerdo de el Barán. nombre, Aldebarán. Entonces, esto es una especie de guerra estratégica que consiste en controlar todos estos colapsares, de modo tal de evitar, digamos, que estos aldebarianos, digamos, dominen la galaxia. Entonces, en realidad es una especie de ajedrez galáctico en el cual van saltando de colapsar en colapsar, tratando de controlar la mayor parte, digamos. Incluso Claro. en el último se salen de la galaxia y van a un A la colapsar que está en la nueva, nube de Magallanes. nube de Magallanes. Sí, Sí. 150.000 años luz. Ahí, obviamente, ahí se pega un viaje y una vuelta que pasan como 700 años. Ahí pasan casi 1.000 años, ¿verdad? Pasan, Sí. claro. Claro. Entonces ahí tenemos los 1700 años, porque, claro, habían hecho viajes cortos, pero ahí son asignados al último, digamos, ahí, digamos, hay acto de guerrilla, digamos, son asignados a ese colapsar, tienen que llegar antes de que lleguen los taurinos, y ahí ya es comandante, o sea, ya en su vida, digamos, estamos hablando de que han pasado como 3 años, 4 años, pero en la, Eh, en la civilización han pasado ya 700 o 1000, no me acuerdo. no, o sea, a él nunca alcanza a pasar más de un año. Para el tiempo subjetivo de él nunca pasa más de un año. Para el resto, lo que pasa es que por la distancia que él recorre y la cantidad de aceleración a la que tienen que llegar, o al punto más cercano a la velocidad de la luz, que es más rápido, alcanzan a llegar más, el tiempo se dilata más nomás. Entre más cerca están de la velocidad de la luz, el tiempo se dilata más. Mm. Entonces, entre más lejos era el objetivo, más cercano iban a llegar a la velocidad de la luz. Entonces el tiempo se alcanza a dilatar más, pero para el tiempo de él pasa como siempre, hace los 5 años. En el fondo, él termina haciendo los 5 años por lo que fue reclutado. ¿Cachai, no? Y Como algo en eso milagroso, pasa. porque de los miles que empezaron en su Sí, generación, al final quedan, ¿cuántos? ¿11 o 14? no, No me él es acuerdo. el único. Al final termina siendo el único que sobrevive de todas las campañas. Es No, chistoso, pero pero la 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 Mary Mary Gay, la Jane. Mary Gay era de la también la segunda. Mary Jane. Era de Sí, la no, sí, segunda. no, no, al final mencionan que al final, digamos, de la guerra, solamente 11 personas de los que empezaron la guerra la vieron al terminar, No, ¿cachai? sí creo que Algo era así. que al final él dice que es el único. Sí, bueno, pero ese me acuerdo Bueno, yo. Mary Jane también. La cuestión es que había mucha gente, digamos, antigua que fueron al planeta este de refugio. Paraíso, eh, ¿no? No, ese al- era, Paraíso era ese, o era otro. Paraíso era uno, pues. No me Ese acuerdo. paraíso es de otra, es de Es otra. de otra campaña anterior, ¿o no? No me acuerdo. Sí. Hay un rollo ahí. Porque Pero, mencionan el, ese. pero cuánto sea, pero Sí. más allá como de la peripecia, por ejemplo, igual se instala la historia de amor, po. Por ejemplo, ya Mandela, aunque está al principio de chica en chica, ahí se empieza a afiatar su relación con Mary Jane Sí. y después se separan. Cuando en la luna, cuando los mandan a Oye, campañas esa es la parte distintas, dramática. Esa es la parte dramática Esa y parte ellos es se muy dan cuenta dramática. que la separación iba a ser permanente porque iban a estar en espacios de tiempo distintos. Entonces, a lo mejor Espacio la de tiempo. campaña Mary Sí, Jane iba a durar 200 años y la de él va a durar 700, que es como lo sí, que al final sí, pasan 1000. Entonces, ahí como que era una separación para siempre. Y es sí, muy triste porque, en el fondo, y él después cuando está en su campaña, ya es comandante y todo, él va como no, al psicólogo, al psicoanalista. Y le dice, no, lo que pasa es que usted tiene un problema, usted romantiza mucho, le dice. ¿Sí? Como que romantiza mucho su vida. Y no, pues realmente era un mundo Pero que sí, un hombre cambiaba que tan nació en rápido 75. y que la gente moría tan rápido, la Mary Jane era como su ancla, pues era como su cable en la tierra, sí. era lo único que le tenía en el mundo, porque incluso en uno de los viajes a la tierra, su mamá muere, pues, se enferma y le dicen, no, no, su mamá es categoría cero, no, tiene más de 70, así que no recibe ninguna atención médica. Esa es Entonces, otra de las políticas que tenía en la Tierra, es que eran muy descorazonados en la Tierra. O sea, tenían esta política de eran muy homosexualidad inhumanos obligatoria ya. más En la tarde. tierra no eran humanos, eran No, como zombies, como Clones. no, Al maniquíes. final eran no eran. especies son. ¿Cuándo? ¿Al final o a la mitad? No, en la No, al mitad, principio, el la Ah, mundo cuando primera vez feliz. que vuelven. va, ya la Al Tierra mundo era feliz, pues sí. insoportable. Sí, eran como medio zombies, sí. Porque están todos como Sí, la sonrisa, así, todo el rato. sí,
existía esa política eugenésica de que si tenías más de 70 años ya no recibías medicamentos, si te morías, te morías, ¿no? O sea, Ah, cuando la mamá, ¿verdad? sí, pues la mamá murió así, digamos, Sí, de forma sí, absurda. sí. Entonces, y igual esto como que lo traslada un poco hacia nuestro propio mundo, ¿sí? Porque nosotros ya somos un mundo que, o sea, tiene guerras chicas, pero igual las guerras se vuelven como cada vez más importantes, cada vez hay como más guerras. Entonces, a lo mejor también hay como más manipulación hacia las masas, porque, por ¿Ya? ejemplo, en todo ese tema de Ucrania, hay como todo un rollo de los batallones nazis, de la atrocidad de los ejércitos ucranianos, y eso en Occidente no se ve, porque está como, eso no existe, porque los ucranianos son los buenos, y de verdad que no se ve. Esto tú tenés que verlos como los videos de Twitter, no sé, pero en los medios no está. Entonces, yo como que no es que traslado directamente, pero veo como esos elementos como de manipulación de masas, de un relato, que para que la gente se ciña y que al mismo tiempo va funcionando. O sea, cuando se llama, se genera como una instancia bélica donde todo se resuelve a golpe. Como anoche que golpearon ¿cómo se llama el presentador? Al Chris Rock, al comediante, el Will Smith lo golpea, así, ya no. ¿Y por qué lo golpea? Porque dijo que es que el Will Smith tiene la señora de él, que es una señora de muchos años, es calva, se quedó calva así pero por alopecia, no por elección como Joel, porque a Joel le gusta ser calvo. Ujú. Entonces no, entonces le hizo una broma al Oscar y el weón se subió al escenario y le pegó así delante de todo el mundo. Y le pegó como un charchazo, así como, o sea, si Will Smith te pega un combo te mata, pero le pegó un charchazo así y se fue. ¿Ya? Y todo así Como como, Gabriel. ¿qué chucha pasó? ¿Cómo alguien te pega en vivo en los Oscars? ¿Está ahí? Pero es cuánto se llama, es porque eso, porque estamos en una instancia más bélica, o sea, los niños son más agresivos en los colegios, la gente es más agresiva en las calles, y hasta en la tele ya son más agresivos. Entonces, el mundo es como que me interesó mucho el libro en la perspectiva de cómo cambia un mundo en la medida que la guerra se convierte como en el canon, como la verdad Sí, diaria. pues, sí, no, sí, Porque hay ciertamente. épocas de paz También y hay guerra. hay una, ¿cómo se llama? Hay un tema ahí, po. Hay un tema, no, hay un, ¿cómo es lo que dije yo? Que lo estaban, se me olvidó, cuando los preparan para algo, como que le meten en la cabeza, lo condicionan. ¿Programaron? No, hay condicionamiento, ¿Condiciones? hay un condicionamiento, claro, de masa, quizás, ¿cachai? O sea, los seres humanos somos súper susceptibles, somos sugestionables, o sea, hay un montón de casos de huevadas estúpidas como gente que ve a la Virgen en miles en masa, ¿cachai? Entonces digo, ¡ay, la Virgen! Y todos ven a la Virgen, miles de huevones, ¿cachai? Entonces, también lo mismo, o sea, odiamos a tal persona, odiámonos a todos, ya odiámonos. Y si ese mensaje de odio, bueno, el terror, como es, en la guerra, ¿qué es lo más rápido que corre? El rumor y el miedo, ¿no? El rumor y el miedo son los Porque, consortes de Fobos y Deimos. Fobos y Deimos son los consortes de Marte. porque a ¿Cachai? mí me perturbó Entonces, mucho el final del libro, porque el final del libro, sin querer spoilear tanto, como que mientras las personas no sean la misma, siempre va a haber diferencia entre ellas. ¿Cachai? Y ahí como que sí. hacen una unificación total al final, y la nueva civilización es así, pues como siempre la misma persona. Sí, Entonces, pero eso Pero sí, es... hay clonan a un weón, a un es una, cabo, es al una cabo, conclusión al muy cabo. pesimista, ¿cachai? Porque en el fondo está diciendo que no hay otra forma, y si no, siempre la guerra, bueno, va a estar entre nosotros, pero la guerra, ¿cuánto se llama? Nos va a determinar como va a anular la humanidad que tenemos. Pero ese es un arquetipo muy antiguo, ¿no? Eso de que la unidad nos trae la paz. Bueno, de hecho, la misma construcción del tiempo que tenemos está tendiendo a eso. O sea, tú sabes que el primer día de la semana es el domingo, que es el sol, que es la unidad, y después el lunes viene de palabra de la luna. Es decir, surge la dualidad día y noche. Y Ujú. con la luna, digamos, empieza el tiempo y empieza la guerra, Marte, digamos, y viene, de hecho, los días de la semana no es una cuestión azarosa, sino que es la descripción de una De idea, un ciclo. digamos, la unidad evita el dolor, pero ya cuando surge una dualidad, surge, la palabra duda viene de dúo, de dos, surge el dolor porque existe la tensión.
Y entonces Por eso empieza el sábado de Saturno, entonces, tiempo, porque están como muertos. el tiempo crea la tensión y crea el dolor. O sea, digamos, para crear para que exista el sufrimiento y la duda tiene que haber tiempo. Entonces, la misma creación del tiempo crea el dolor. Igual que la misma historia de la Torre de Babel. Pues, sí, por eso te quería pedir que trajeras el Uy, libro, porque igual como, pucha. no sé, el otro día te mandé una frase de Peter Sloterdijk que decía que la catástrofe de Babel está en el mismo barco. La catástrofe de Babel relata la escena originaria de la pérdida del consenso entre los hombres, el principio de la perversa pluralidad, porque la pluralidad puede ser muy buena, pero obviamente trae oposición y la oposición trae dolor. Entonces, y Sí, po. la otra idea, y ahí O sea, termino. disculpa, antes de la otra idea, déjala ahí nomás, que quiero comentar esa idea tuya ahí, porque igual tiene sentido en el momento de que yo decía, claro, que estas dos especies no se entienden, por eso empieza la guerra. Bueno, en la Torre de Babel se trata de eso, o sea, el Dios dice, ¿sabes qué loco? Estos buenos me tienen cansados, los voy a separar, y voy a hacer que se agarren a combos todos. Entonces, ¿qué mejor hueá que no se entienden? ¿Cachai? ¿Qué mejor hueá para que se agarren a combos los buenos y no logren, qué sé yo, llegar acá arriba al cielo? O sea, ahí es entretenida esa cuestión porque en la medida en que todos tenían un lenguaje, la humanidad podía llegar a Dios. Pero Dios dice, estos buenos están llegando muy cerca, cuidado. Así que ya voy a tirarle una maldición, le voy a cambiar el lenguaje a todos los buenos para que no se entienda así, no puedan construir ni una hueá. Nunca puedan llegar a ni una hueá. ¿Cachai? Es entretenido eso. Porque Sí, también la guerra empieza así, empieza la novela empieza con dos hueones no entendiéndose. ¿Cachai? sí, de hecho, bueno, eso era lo que decía Luther, porque en el fondo es voluntad divina y por lo tanto está decretado por los siglos de los siglos que vamos a estar divididos, porque nunca vamos a ser un solo sujeto. Pero en esta novela sí pasa eso. Al final ya estamos haciendo el spoiler, al final Sí, no, pero la está bien. forma Sí. de Oye, a todo eliminar esto, cualquier. No, pero es que, o sea, Joel, está súper bien que haga el spoiler porque hay mucha gente que no va a leer el libro y está bien y les gusta. Yo he o recibido sea que comentarios, ver, está ver bien, el hay que programa contar la para no historia. leer el libro. Exacto, porque es bueno, porque La les cuenta forma de bien. eliminar los conflictos entre la misma civilización humana, que ya se había extendido por muchos planetas, al final resulta ser que hay un solo individuo en diferentes cuerpos, pero con una sola mente. Y eso también, como te digo, es un Es arquetipo, que, porque eso es me que a mí no. recuerda, me A mí, recuerda al banquete de Platón, ya, po, la ya, idea platónica sí. del hombre redondo, del gallo Mm, Marte, el que hace Platón decir a Aristófanes, digamos, cuál es la historia, el origen del sexo y el origen del amor. mm. Porque Platón hace hablar a Aristófanes respecto de ese tema, que en principio éramos solamente un ser redondo, Era un completo, Pokémon, era una bolita Pokémon. pero hubo digamos, una maldición y nos partieron. Por eso la palabra sexo, que significa seccionar, digamos, viene de seccionar, o sea, nos dividieron. Y lo que Ujú. andamos buscando de ahí en adelante es unirnos nuevamente. Entonces, esa idea, digamos, de que uniéndonos podemos eliminar, digamos, el tiempo y también podemos eliminar el dolor, es lo que se expresa, digamos, en esa ansia de poder, digamos, hacer que en realidad la humanidad desaparezca y que solamente haya un individuo, un sujeto, Interesante esa cuestión. que Me hiciste sí, acordar al tío Yun Churkanen en la agonía del Eros. Bueno, ese es otro tema, pero es sí, bueno. Bueno, sí, No, no, pero bueno, lo que pasa es que a mí me inquieta porque en el fondo, ya dentro de la Tierra, hay como culturas donde se trata de abolir un poco el individuo y siempre no son las culturas occidentales precisamente. Pienso un poco como en la influencia del Islam, que ellos son los fieles contra nosotros que somos los infieles, o un poco como puede ser China, que está todo centralizado a través del partido. Entonces, un poco como la moraleja, es decir, la coda final del libro, te dice que no, que, o sea, en el fondo la guerra al final termina con el triunfo del totalitarismo. O sea, son estados absolutos los que triunfan. O sea, y la vida accidental que nosotros conocemos y que valoramos desaparece. ¿Cachai? Entonces es o súper sea, inquietante o como sea, no, 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 conclusión la que tiene no, el libro. o sea, no sé si inquietante, si las cosas A mí me cambian, si la perturbó esa historia, hueá porque hubiera uno ¿por qué? nomás. Pero si puede que después hayan mil, si la historia, lo que acuérdate que, a mí lo que me enseña el libro es que a través de la historia las huevas cambian mucho y pueden Eso volver sí, a eso cambiar sí es muy y interesante. pueden, El, y el pueden volver a cambio, cambiar.
y Pero, pueden volver claro, a cambiar nomás. es que ahí yo Sí, estoy sí, sí. pensando que hay que leer el libro siguiente, porque el libro siguiente es la continuación. Se llama Sí. Libertad Interminable, sí. Ahí que hay como... No hay No una hay, situación definitiva de la no humanidad hay nada definitivo. y aunque a uno le parezca que la hay, no la hay, porque además que deja la puerta abierta al libro, porque como queda un planeta en que hay sí variabilidad genética, Sí, pues, pueden pasar un montón de cosas. Puede ser que sí. haya un virus que afecte a ese un único individuo y desaparezca de la Exacto, galaxia, un desvío exacto. mental, lo que sea. Entonces, Pero el cuento, yo sentí eso un poco, como que el libro empezaba como comedia, un poco quizás para mitigar el efecto de estar leyendo un libro bélico, pero después la comedia ya quedaba como una cierta, la cierta distancia irónica que él tenía, pero él se queda cada vez más solo, a la medida que va subiendo de jerarquía, va quedando cada vez más aislado. Entonces ya los soldados como que lo odian, le dicen como el viejo maraco, después el asesino, y en una como que él quiere ir a pelear con sus soldados, y le dicen, no, no vayas a pelear, si te metí ahí te van a matar, si te odian, porque piensan que los pusiste ahí para morir, ¿cachai? Así como que él, y al final él ahí es que se queda con su gato, está como un poco como una parábola de la vejez, él está ahí con su mascota, ahí revisando pero cosas. al final ¿Cómo se llama termina esa igual, igual película? termina peleando con los soldados. Al final termina igual peleando con los Sí. soldados. No, pero es Hay una porque sale por el terremoto, por el terremoto sale de donde estaba. Que Lo que le no era pasa un a este terremoto, eran personaje como las bombas. es parecido a lo que No, le no, pasa es que al protagonista de estalla Interstellar. tiran Una un bomba rayo nova. casi a velocidad de la luz al planeta, y él saca los Sí, cálculos y dice, esta hueá va a generar un mega terremoto. sí. Y dice, oye, salgan, salgan. Y no lo Sí, pescan, po, weón. Y no, muchos mueren porque no le creen. No le creen que va a haber un no. terremoto. Y ahí el loco entra a pelear con los loquillos, Mm. a defenderlo. Acuérdate que al final terminan con escudo y Con, espada con arco y es muy flecha. bonita Así, esa parte es muy buena porque al final terminan así como en lo más primitivo, así el a la arco y chucha todo. flecha, el Sí, escudo, el sí, cuchillo. Es un el poco cuchillo, sí. como, es como un poco el homenaje a la batalla de las Termópilas, po. Sí, Así la voy a que decir los 300. eran Sí, son como 20 contra 600, no voy a hacer. sí, sí. Entonces, Es muy no. buena esa parte. Es muy No, buena esa y escena. claro, y toda la parte final se alarga, tiene como toda una acción cinematográfica, Sí, hoy eso es también, muy buena al hoy final. también esa weá me gustó mucho porque ahí la escena, este weón del Haldeman hace muy bien todas las partes, las escenas de acción, de violencia. O sea, vos tú veías los locos desmembrados, con los brazos volando, ¿cachai? Tú lo estáis viendo, el te lo escribe muy bien. Te escribe muy bien la mina cuando la Mary llega ahí, cuando tiene se le corta el cuerpo entero, así como por la mitad, oh, qué terrible. No, es muy gráfico, está muy bien escrito. O sea, tú Sí. estás viendo a Bueno, los locos como eso, corren las cabezas. eso lo Es que el libro lo decía, tiene todo. es que Da para espérate, po. reflexionar, las escenas de acción son muy buenas, Mm, es consistente científicamente, no, es sí, maravilloso el libro. Es que eso lo decía Julian Barnett, que se lo había escuchado a Flaubert, que un buen escritor no tiene que hacer una cosa bien, tiene que hacer muchas cosas bien. Entonces sí. te habla de historia, te habla de física, te habla de sexo, de la Política, peripecia dramática, y Haldeman en todas las hace bien, po, ¿cachai? Entonces, sí. claro, no puede funcionar a un puro nivel, no podéis crear una historia. O sea, Haldeman te enseña que tenéis que manejar muchos niveles, muchos Ahora vamos a tonos. descubrir por qué tiene esa mirada el hombre. El hombre, yo sé, sí. Yo sé, no me digas nada, cabrón, yo estoy claro. Estoy clarito. Estoy Sí, claro, está buena la foto. está buena Ahora, la foto. déjenme agregar algo que tal vez la gente que no va a leer el libro no va a salir de duda. Al final, la Mm, historia de amor tiene un desenlace bueno, o sea, sí, positivo, porque sí, es que el libro, en el fondo, te produce una angustia porque sí, tú te identificas con el sujeto porque va quedando aislado de todo, en cosas o sea, el viaje ya han pasado 40 300 sí, 700 años, va quedando aislado de su propia civilización, a la cual él defiende y a veces no sabe ni por qué la defiende, porque la odia, digamos, porque ya sí. ese planeta se llamaba Tierra ya no es la Tierra de él, y aún así sigue peleando por un instinto como de supervivencia y en el fondo de rescatar alguna vez algo de lo que él era. Y todo ese deseo se manifiesta en su amor por Mary Jane y el amor de ella también por él, que es separado dramáticamente porque a ella efectivamente la mandan a una misión y él la mandan a otro rincón de la galaxia y todo dice
que la separación no solamente temporal, sino, o sea, espacial, sino que va a ser temporal. Van a haber Claro. mares de tiempo entre uno y otro, y de hecho ya si es que se vuelvan a encontrar, alguno de los dos va a estar a punto de morir, si no, digamos, si los que ya están muertos, digamos, en una semana más. O sea, ese es el dramatismo de esa situación, porque ellos saben que en una semana más, uno de ellos puede tener una semana más y el otro puede tener 70 años más o 100 Ujú, años más. Entonces, ujú. al final, las cosas se dan. Yo creo que es una gentileza de Aldeman, en realidad. Sí, pues. No Obvio, hace obvio esa que una concesión, gentileza. Sí. no hace esa concesión de que se dan las cosas como para que puedan concordar nuevamente en tiempo y en espacio, y en edades más o menos Bueno, similares. en honor de Haldeman, el buen hace que calce bien. O sea, dentro de la misma coherencia de la historia, está bien hecho, está bien construido ese final. O sea, no es incoherente, no es un Deus ex No, machina. no, se puede ¿Cachai? defender Sí, científicamente, sí, digamos, cómo, sí, cómo lo logran encontrarse en el tiempo y sí, en el espacio. Es una cosa maravillosa porque además ellos le dejan una especie de legado en una biblioteca, digamos, y ahí sí, po. está la información necesaria para que la puedan No, encontrar le deja, en la galaxia. ¿sabía dónde se la deja? En el archivo con su Ah, en el historial. archivo personal. Sí, en el archivo Sí, personal le deja la carta, pa, y se la. ¿Cachai? Y dijo, le no, deja sí, una carta, la loca calcula todo, así, está bien. sí, Sí, no, que atraviesa, digamos, los tiempos y provoca, digamos, que puedan quedarse justo en el planeta este paraíso, como se llame, digamos, que es donde están los últimos heterosexuales de la galaxia. Y aparentemente, digo yo, aparentemente tienen hijos y todo, o sea, no sí, sé no, no, si, no sé. aparentemente sí lo tiene, porque en el No, tiene un epílogo hijo, un hijo. tiene un Sí, hijo. ¿verdad? Sí, 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 hay una escena de eso. que la, Sí, que sí, la, hay, la, la partera es la médico amiga. sí, y de hecho hay una mención como social del bautismo, el nacimiento de la Sí, pues. menor y todo. Una cosa maravillosa, digamos. Es una Sí, es una buena escena, noticia dentro de todo lo es una que, buena noticia de que lo que pudieran tienen que tener una. sufrir, porque realmente mueren casi todos. En esa novela mueren casi todos. O sea, no hay muchas más cosas que decir. Muere un montón de huevonas. O sea, No, pero ellos como que son los personajes. Yo, por ejemplo, eché un poco en falta que desarrollaran más la historia de la luna, porque el hermano venía de la era luna, tenía como todo, interesante la historia de la luna, ¿cierto? y Sí, queda como en el aire, porque sí, ya pues, ellos sí, llegan a la luna y el tiro los sacan de la luna. Así como no, sí. no alcanzamos a ver qué pasaba ahí, cómo era el contraste, la tensión entre la Tierra y la luna. Así, Allá como Sí que había una me... alcanza a tensión, saber pues. de que hay una tensión y que la gente de la Luna odia la de la Tierra, digamos, pero no hay mucho más desarrollo, efectivamente. No No, se no, Claro. sabe, no. digamos, qué más pasa con el Tienen otras hermano. libertades, tienen otra forma de vivir, no están condicionados para nada como lo están en la Tierra. Sí, entretenido eso. Sí. Bueno, no, yo no sabía que había ganado tantos premios, sabía que era una buena novela, pero ahora cuando recién bajé esta foto, el Nebula, Lugo, el loco. Pero tú me decís, otro libro más para Interminable, ¿y qué es el tercero? No, 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 entiéndelo. No. Es La Guerra Interminable lo primero, el segundo es Libertad Interminable. Libertad Y Interminable. hay un tercer libro que se llama Paz Interminable, pero no está relacionado con la historia de Mandela. ¿Ya? Ya, sí, pues ya sería Liber- mucho el pobre Mandela, pues, bueno. Libertad, La Guerra Se le Interminable y pasó La de Libertad todo. Interminable. Esos son los dos libros de, Ese de es el Mandela. díptico. Ya, El díptico, sí. y después, y para terminar, pero igual se puede leer, o sea, ¿no? ¿Tú lo leíste alguno de esos, no? O- No, 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 no me leyó La Libertad Interminable, me gustaría leerlo, creo que lo bajé. Sí, Ya. porque, Podríamos porque nunca lo, intentarlo, nunca lo ¿ah? he visto, nunca lo he visto en físico, en Ahí está. español. Ahí está. No, También creo que No, no, también La Libertad. estos novas están súper descatalogados, si no... Pero La Libertad Interminable estoy hablando, no La Guerra. La Guerra sí lo tengo. Yo tengo La Guerra Interminable, es un libro famoso, sí lo tengo hace años. ¿Cachai? Y tengo Paz Interminable también salió. Pero Ah, lo, ya. lo que no, lo que nunca vi es La Libertad Interminable, que es la continuación No, de La yo Guerra. vi fotos del libro, pero no en esta colección, en otra. Pero Mm. no, pero está, sí, se jala. Maravilloso, ya. Por ahí, no sé qué más quieren agregar. ¿Y cuarto? Un gran libro antiguerra. Dice que, bueno, opina, digamos, bueno, ya lo hemos dicho, que en el fondo la guerra es mal entendido, digamos, que pasa por eliminar, digamos, el enemigo interior, porque en realidad el enemigo de la humanidad eran los militares que se habían inventado mentalmente esa Sí, guerra, claro. y una vez que, digamos, que no les quedó más otra opción, digamos, de que darse cuenta de que esto no, digamos, realmente no había ninguna afán de los otros por atacarlo, digamos, se acabó esta cuestión, pero más bien
La guerra se debió al temor de la humanidad de un ataque de una civilización completamente, obviamente, desconocida. Así que, pero una vez que se venció ese miedo, una vez que de hecho la propia humanidad era un solo sujeto, ya como que venció la racionalidad, no había esa tensión interna de la propia civilización y por eso mismo también se pudo tener una filosofía distinta respecto de los demás, a relacionarse con los exógenos. Hay una novela posterior que me hace acordar esa premisa de la guerra entre dos civilizaciones, una civilización, bueno, que está también la de Starship Troopers, que son cosas que, bueno, es entretenido, es una temática usual dentro de la ciencia ficción, cosas que dos civilizaciones que no se entiende cómo reaccionan, ¿cierto? Hay una que es posterior, que es la de Orson Scott Card, que es El juego de Ender, que también es una novela de guerra, con una civilización que tú no entendís nada. ¿Cachai? Es muy bueno. No la voy a contar tampoco, pero es similar esa premisa. ¿Ya? Es una novela re famosa en todo caso y tiene hasta una película. No, pero yo me quería mencionar un poco lo que pasa en la primera base donde van a entrenar ese planeta frío, y ahí como que desarrollan un poco los personajes, como los que los van a guiar ahí, los entrenadores, y como que dicen de uno, no, si puede, te mata con un disparo, si lo desobedecís, los va a matar de inmediato. ¿Se acuerdan de esa Ah, parte? sí, 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 sí. Y después otro que estaba como medio cortado, y al final todos los que iban a entrenar ahí y quedaban malheridos, no que morían, sino que quedaban malheridos, se convertían también en adiestradores de ese centro, que era como una, y él dice, Sí. no debe haber destino peor que quedarse ahí para siempre. Y ahí como que un poco se muestra, se genera la imagen de cómo el militar, de ese mando militar que es bien psicopático, bien perverso, así como que, ¿quién es la gente que al final que fragua la guerra? Y ahí como que te lo muestra. Y de hecho, claro, y todo ese entrenamiento termina en el ejercicio absurdo que tenían que hacer atacados y la mitad de ellos tenía que morir. Que es un ejercicio que no tiene ningún sentido, ¿cachai? Pero lo hacen, ¿cachai? Entonces no, ahí es como un Bueno, poco, no sé si una crítica, pero hay ejemplos bastante cercanos de entrenamiento en los que mueren soldados, ¿no? En el sur de Chile, ¿cómo se llaman esos hueones que se murieron? el Ah, del Punta Peuco. No, Sí, no, pues, o sea, no, no. mandan a morir a una tropa de gente, ¿cómo loco, se ¿para llama qué? ese? Cuando murieron congelados. Sí, ¿Eh? los conscriptos, esto no me acuerdo cómo Sí, se esa llama, fue pero súper fue como en la injusta, novena súper... región. O Algo de sea, punta. Los mandan a pero si tú, marchar tú, a la te, tú, nieve, te, weón, tú, sin te, ropa. tú decís, esta weá es chistosa esta novela, loco, porque ¿cómo van a ser, es tan absurdo esa cuestión? Mentira, si no es absurdo, esa weá pasa. ¿Cachai? A los locos los mandaron allá a morir, ¿cachai? Y murieron, no sé cuántos murieron, pero un montón murió, congelado. Como En un, 80. en un entrenamiento. O Claro, el sea, entrenamiento es lo más peligroso. Y de hecho, yo siempre tenía como ese entrenamiento en mente y nunca les pasó nada tan peligroso como ese entrenamiento. De hecho, cuando tuvieron claro, No, que de montar hecho, una base en el planeta, no sí, había nadie. Entonces la montaron tranquilamente, montaron primero sí, los cañones y él les sí. daba bueno, hasta la última batalla, descanso. porque ahí sí que, sí, Bueno, la pero última batalla, la Es última la batalla. última batalla. Pero el resto de las veces no murieron tanta gente, o sea, ni siquiera cuando están en las naves moría tanta gente, moría la mitad, un tercio, pero ahí Pero esa murió, última batalla fue tan cruel, tan dura, porque ellos se encargaron de educar al enemigo respecto de cómo ser sí, crueles, digamos. sí, sí, sí. Sí, esa es la ironía de la novela, que en el fondo uno le va enseñando, porque claro, la primera matanza que ellos hacen de estos extraterrestres, se alcanza a arrancar algunos y les explica seguramente a sus jefes, digamos, en su Lo que pasa, planeta respecto de cómo eran las estrategias de lo ataque que de pasa es que los... recuerda que esta especie había encontrado la paz hace poco, ¿no? Entonces le hace como recordar lo que ella había sido, entonces le ayuda a reaccionar rápido, porque esa capacidad de adaptación es muy rápida. Ellos habían sido hace poco tiempo una especie beligerante, seguramente, igual que todas, pero habían cambiado. Entonces llegan los humanos y les recuerdan lo que era ser violento, y ellos dicen, ya bueno, entonces si ustedes juegan así, nosotros jugamos igual. ¿Sí? ¿No? Entonces, ahí queda la caga. Ahora, insisto, esa parte del entrenamiento no era tan ridículo. Yo tengo que, me acordé de este caso de aquí mismo, Chile, y, o sea, es absurdo, pero más que nada, no sé si No absurdo es sé, la palabra, pero yo tuve un amigo militar y ¿cuánto se llama? Decía que el entrenamiento que le habían hecho era espantoso, así como que la graduación era una cuestión que era campo de prisioneros, que lo torturaron una semana, así y hay como con una, alambre de púa, no, no, una cuestión espantosa, así. hay una película, creo que de esa misma época, como de Vietnam, donde muestran un loco que va a entrenar, que están entrenándolo para ir a Vietnam.
Ah, Yo el Full Metal Jacket de ese es Full Metal Jacket. Full De Metal Stanley Jacket. Kubrick. Sí, pues. Ya. Entonces esa weá es brutal, igual, así como lo hacen cagar, lo tratan Ahí como juegan un loco. poco con Sí, esos temas de partida de como lo terrible que es el entrenamiento y al final lo absurda que es la guerra. Los buenos están yendo a un francotirador que una niña. Sí, una niña vietnamita. bueno, o sea, la misma historia, hay una película que viene después de esa, creo que es La Colina, que es la misma weá, los weones están todo el rato jugando en una colina, culiá, que nunca llega, que llueve, que les tiran bombas para abajo, en La Colina. Está toda la película en Vietnam, en La Oye, Colina. oye, ¿verdad? Voy a bajar esa película, siempre no la vi. O sea, ¿Cachai? me gustan las películas de guerra y esa no la he visto. Entonces es Ya. como súper inútil tratando de conquistar esta huevada, ¿cachai? Y te caí, te retrocedí, es como Sísifo, weón. Es todo el rato Sísifo, ¿cachai? Así de absurdo. Ya, bueno. Pero bueno. Pero Bueno, sí, en esperemos realidad, que la guerra que tenemos ahora no sea interminable, weón. Se acabe libro pronto altamente recomendado, en nuestro contexto multipremiado actual. y con justicia. Así Esta que edición dele, no la van a dele. encontrar, pero hay otra edición que yo la vi que está a la venta, en Busca Libre y todo. Y Mm. bueno, y como siempre, se me olvidó poner hice apurado hoy día el PPT, pero está en Hans y Libro. Sí, sí está. Oye, Hansi, a todo esto está medio guateando. Así que parece que va a tener que cambiar Entonces, ¿por eh, qué está por- por- guateando? por- porque tú, ¿te acuerdas que el otro día estamos viéndolo? Estoy esperando a nuestro oficial. Eh, No, es un el otro día patrocinio. estamos viendo, el patrocinio, perdón, estamos viéndolo y buscamos hartos libros que no estaban, ¿te acordáis? Que Sí, estaban po. como los links Sí, sí, caídos, están caídos. ¿cachai? ¿Sí? O lo están cortando, pero hay otra librería que ya pronto vamos a revelar, otro patrocinador que también Nuevo patrocinador. sí, 9 que tiene millones de mal, libros. 9 Le ganó, millones de libros, y no le puede ganó a más, Hansi. le ganó a Hansi. Le ganó Pero a bueno, Hansi. Hansi tenía 150.000. Este sí. tiene 9 millones. Tiene 9 millones. Sí, sí. Ya. Esa la caché hace rato yo, pero se me había olvidado. Bueno. Pero sí, Fantástico. esa weá es brutal porque tiene hasta los artículos que lanzan los buenos los científicos, así como los papers, Ah, toda la como weá la Sci-Hub. pública. Como Sí, Sci-Hub. Bacán. tiene todo, sí, de toda la weá. Ahí está la biblioteca Babel. Eh, Ya, terminemos Ya, ahí. Próxima muchachos. semana volvemos a Isaac Asimov con la segunda parte de Fundación. sí, Fundación Fundación Imperio. e Imperium. así es. Maravilloso. Ya, Aparece vale. el mulo, aparece el mulo. Gracias, Mulo. Sí, eh, Ya, bueno, amigos, entonces volvimos con los programas y hasta la próxima semana gracias. entonces de Cooking Bear. Hasta la próxima semana. Gracias. La Buenas próxima. noches. Muchas gracias. A ver. Estuvo bien.